Pues soy Rubén Martínez y formo parte de la Hidra Cooperativa, que es una empresa asociativa, una cooperativa que nos dedicamos a la autoformación y a la investigación aplicada en el ámbito, solemos decir, de la economía política urbana, es decir, para intentar entender cuáles son las formas de poder que hay en la ciudad, tanto de penetración del poder privado en la ciudad, como las formas de contrapoder, ¿no? De gestión colectiva y gestión comunitaria, y sobre todo muy centrado en el territorio, en la vivienda y en las periferias de la ciudad, ¿no? Cuál es la relación de poder y contrapoder en ese ámbito. Y bueno, la Hidra forma parte de una red dentro del territorio del Estado español, ¿no? De la Fundación de los Comunes, donde hay otras experiencias de empresa política, como Traficantes de Sueños, ¿no? Una librería asociada de Madrid, o centros sociales autogestionados como la Casa Invisible, o la Ateneu Candela de Tarrasa, la Casa Invisible en Málaga, la Ateneu Candela de Tarrasa, y otros proyectos que vienen, digamos, de una tradición autónoma, ¿no? De política de la autonomía. En Barcelona hay una doble tradición muy fuerte en términos de cómo entender el municipalismo. Es decir, el municipalismo entendido como una práctica social que se basa en la cooperación de grupos sociales organizados sobre el territorio, entendiendo el territorio como un espacio amplio, no solo el centro de la ciudad, sino su entorno metropolitano, y que tuvo un momento de eclosión muy fuerte con el movimiento vecinal obrero en los 70, en los 80, y que viene de muy atrás. Y que esa línea, digamos, más libertaria, autogestionada del municipalismo, se encontró en un momento de debate político fuerte respecto a qué tipo de instituciones iban a construir, pues justo en el momento en que se produce el municipalismo democrático, las primeras elecciones democráticas después de la dictadura en el 79, ¿no? Y ahí se produce un debate bastante fuerte respecto a cómo resolver lo que habían sido los tres ejes de conflicto fuerte del movimiento vecinal obrero, que por un lado el conflicto capital-trabajo, es decir, todo aquello que se organiza alrededor de la fábrica y alrededor de la explotación, ¿no? Del cuerpo social a través del trabajo, el conflicto capital-territorio, es decir, cómo reapropiarse de un lugar urbano y metropolitano que había sido producido socialmente, pero que no solo el autoritarismo del franquismo, sino también el capital privado había producido un tipo de geografía concreta en el que, pues, sobre todo las clases populares eran llevadas a las periferias y se reservaban los centros urbanos y la capital para las nuevas élites financieras y políticas. Y un tercer eje, ¿no? Capital-trabajo, capital-territorio, y un tercer eje de representación-participación. ¿Cómo vamos a gobernar, tomar las decisiones en la ciudad, ¿no? Eso que dentro del movimiento vecinal obrero, ese triple eje que estaba articulado, ¿no? Y de hecho producía una alianza interclasista, hasta el punto de que ciertos segmentos sociales populares a nivel de barrio, y las asambleas de barrio, producían alianzas con clases medias burguesas, con conocimientos técnicos sobre urbanismo, arquitectura, etc. Ese debate político se resuelve por mil cuestiones que más o menos conocemos, ¿no? De una transición de cambios sin ruptura, a través de un gobierno socioliberal, ¿no? Del PSC, en coalición con otros partidos, pero básicamente conducido por el PSC, en el que de repente aparece, pues, un tipo de arreglo institucional que no era ni mucho menos el que estaba en la agenda del movimiento vecinal obrero, ¿no? Si el movimiento vecinal obrero estaba pensando más en una alianza público-comunitaria, cómo producir municipalismo con una fracción del Estado, el ayuntamiento, pero que descentralizara el poder a nivel de distrito de barrio, que produjera democracia directa para decidir cómo organizar colectivamente los equipamientos sobre el territorio, etc. La solución en la regla institucional que digamos, tomó más fuerza a través de ese proyecto socioliberal fue el del capital privado y el poder público, ¿no? Yo creo que si algo define la gran derrota de lo que había sido esa propuesta política alrededor de trabajo, territorio y participación del movimiento vecinal obrero, es el protagonismo que tomó el capital privado en la ciudad, y no solo respecto a cómo pensar, cómo extraer valor del trabajo, del territorio y de la representación, sino incluso penetrando dentro de la propia administración, ¿no? Incluso las grandes infraestructuras de provisión de servicio, el agua, la energía, las infraestructuras de movilidad, fueron el gran nicho de mercado del capital privado, ¿no? Y de alguna manera el argumento político del gobierno del PSC y del proyecto socioliberal es que sin esa alianza Barcelona no podía ser una ciudad europea y no podía tener autonomía, ¿no? Es curioso cómo
el proyecto socioliberal nunca se olvidó de ese pasado municipalista, ¿no? Hablaba del municipalismo como una forma de autonomía y como una forma de producir ciudad, pero cuanta más autonomía quería producir el socioliberalismo, más poder entregaba al poder privado, ¿no? Que es la gran paradoja de ese proyecto. Es también un poco para explicar también lo de, o sea, cómo la nueva política, el nuevo municipalismo que nace en el 15M, pues tiene ciertos lastres, ¿no? En términos de cuál es la alianza de clases que se produce ahí, ¿no? Y hay un poco de separación de cuál es el proyecto de gente que necesita servicios públicos, o sea, más Estado, por decirlo así, y todo un segmento que lo que quiere es un municipalismo, digamos, de cambio de matriz económica, de economía social, de banca ética, ¿no? Y casi que son dos proyectos que se separan políticamente, incluso dentro del propio territorio en términos de clase, ¿no? O sea, que esa alianza es como muy complicada de producirla, pero bueno. Sí, ¿no? O sea, es algo de lo que aprender también cuando, es decir, a veces hablamos de, yo qué sé, del neoliberalismo como algo, una especie de espectro, una cosa abstracta, como una especie de enunciado así despegado del territorio y de pactos políticos y de consensos entre actores sociales y políticos, ¿no? Y creo que está bien como pensar en qué ha ocurrido en cada una de nuestras ciudades para entender que el neoliberalismo no es una cosa abstracta o que viene desde arriba o que se produce por ciencia infusa, sino que tiene variaciones dentro del territorio, ¿no? Y tiene variaciones dentro del territorio, a veces hace que ese tipo de capitalismo urbano se produzca incluso por grandes consensos sociales. Y ahí hay una pregunta que hacerse respecto a qué ha ocurrido para que una maquinaria política que tal vez no estaba pensando tanto en la redistribución social y descentralizada, sino más bien en una representación que centralizara las decisiones y que pudiera vender el territorio al capital privado. Hay una reflexión que hacer respecto a cómo se configuraron esos grandes consensos sociales, ¿no? En el sentido de que entre el 79 y casi el 2006, pues, la hegemonía del PSC en Barcelona, en términos electorales, fue muy alta, entre el 40 y el 50%, ¿no? Hay ahí algo que está utilizando como dispositivos de consenso que no son por la fuerza, ¿no? Sino que realmente hay una aceptación, una delegación de poder de gente convencida de ese proyecto. Una de las formas, digamos, de producir eso, evidentemente tuvo que ver precisamente con ese espíritu municipalista y de autonomía de Barcelona y de identificación con Barcelona, respecto a cómo Barcelona tenía que mirar hacia Europa, ¿no? Y ser una ciudad global, una ciudad del norte de Europa, una ciudad que realmente no tenía que ver con ese espacio subsidiario que durante tanto tiempo le había dado el Estado, más preocupado por su capital política, ¿no? Y eso caló muy fuerte, es incomprensible decir, o sea, si uno piensa en esos términos de neoliberalismo abstracto, ¿no? De repente se hicieron un gran evento en Barcelona, las Olimpiadas del 92, copiando a otras ciudades. Si no tienes el humus social para producir eso, desde luego unas Olimpiadas como las de Barcelona, con una cantidad de voluntariado alucinante, con una proyección de la gente en ese evento, con una especie como de emoción y de imaginario compartido súper bestia, ¿no? Lo que viene siendo una hegemonía política. O sea, es incomprensible si uno no atiende a realmente todo ese discurso que hay detrás de el Estado está privilegiando a su capital, nosotros tenemos que mirar hacia Europa, somos una ciudad mediterránea, que tenemos que ver más con ese tipo de ciudades que no con el papel que nos han dado. Eso realmente son formas de, y evidentemente tiene una parte no es simplemente discursiva, hay una parte material ahí, ¿no? De cómo pones en valor el territorio y el propio patrimonio de la ciudad, ¿no? Y cómo omites otro patrimonio, en fin, toda la parte, digamos, de Barcelona, ciudad modernista, la singularidad territorial y cultural de Barcelona, Gaudí y todo aquello que le da como un exotismo a la ciudad, eso tiene una parte material, ¿no? De regeneración del patrimonio, de conservación del patrimonio, de producción de una movilidad alrededor de ese patrimonio, y tiene una parte articulada que es simbólica, de pertenencia, ¿no? a ello, ¿no? Y esa es cómo aterriza concretamente el proyecto del neoliberalismo en su clave socioliberal en Barcelona. Y hay algo que aprender, digo, porque yo creo que muchas veces puede ser un camino atractivo en la medida en que si haces ese tipo de, digamos, o sea, de maniobras en el que algo que interesa a un circuito del capital, como puede ser
en este caso, ¿no?, el turismo a través del modernismo, la ciudad mediterránea, etc., y a la vez interesa también socialmente, puede ser un pacto social, ¿no? Le interesa a los actores privados, le interesa a los actores públicos y le interesa a los actores sociales, pero eso no quiere decir que sea justo, ¿no? A lo mejor ese pacto social no se está traduciendo en una ciudad más justa, más redistributiva, y que a veces, incluso en la nueva política, da la sensación de que, ¿no?, transitamos también a ese lugar, ¿no?, en vez de muchas veces tensionar y entrar en conflicto con ese tipo de, bueno, con los actores privados interesados en tener una parte de poder de la ciudad, ¿no? Durante casi 30 años, ¿no?, Barcelona se configura a través de unir, vincular una parte que tiene que ver con la apertura al mercado global, otra parte que tiene que ver con procesos participativos y de relación con actores sociales, con asociaciones vecinales y con el tercer sector, y una parte de alianza con el capital privado, ¿no? O sea que el proyecto, digamos, maragallista o del PSC o el socioliberalismo tiene que ver con esa articulación, ¿no? Y eso en parte se repite hoy también, ¿no? Hay momentos en los que, por ejemplo, con todo en fin, la admiración y cariño político que le puedas tener a la persona, pero en su cargo realmente está haciendo todo un papelón. El primer teniente de alcalde, ¿no?, Gerardo Pisarello, hablaba de que la manera de hacer redistribución y de hacer política por parte del ayuntamiento sobre todo reside en la contratación pública y en los cambios que pueda haber dentro de la contratación pública. Por ejemplo, a través de concesiones y de contratos de la provisión de servicios con cláusulas sociales, medioambientales, digamos de horquilla salarial, de proximidad, ¿no?, de contratar al tejido local, etc., ¿no? Claro, pero hay que ver, por ejemplo, en qué partes donde está el poder privado tú puedes actuar a través de la contratación pública y de la concesión de ese tipo de la redistribución a través de la contratación pública, porque toda la pelea que puedas tener con Akbar, ¿no?, toda la privatización del agua a través de infraestructuras que son públicas, evidentemente, aunque tú hagas concesiones a través de, digamos, cláusulas medioambientales, etcétera, no va a haber un tejido de cooperativas que va a poder gestionar eso, ¿no? O sea, que o, por ejemplo, el puerto de Barcelona, una autoridad que es casi un ayuntamiento, que realmente el papel que tiene el poder público ahí en términos concretos es muy poco, y que, en fin, es uno de los espacios principales de entrada y salida de mercancías de la ciudad, ¿no? Que como la contratación pública y las concesiones a través que tienen que ver con dos polos, por ejemplo, habría más, la zona franca, el puerto, en fin, que son la matriz de la economía productiva y de la relación de Barcelona, de su capacidad, digamos, bueno, su capacidad geopolítica, vaya. O sea, ahí o entras en conflicto con las formas, la organización institucional que hay ahí, con el puerto, por ejemplo, ¿no? Es decir, ha habido mil maneras en otros ámbitos de hacerlo, pero ahí tienes pues toda una reglamentación que puede utilizar el ayuntamiento en términos de que pues la UNESCO y no sé qué otras organizaciones europeas están diciendo que los puertos son bienes de dominio público, ¿no? Y que el Estado tiene que velar por los puertos, más allá. Tú no tienes competencias, pero puedes entrar en conflicto de eso, y si encima tienes un movimiento vivo, que cada vez es menos vivo, pero bueno, de la Barceloneta, por ejemplo, ¿no?, uno de los barrios del puerto, pues evidentemente tu forma de hacer política no es a través de la contratación o de la concesión, sino de entrar en los segmentos más fuertes de territorio de la ciudad donde el poder privado está incrustado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso, pues claro, supone un conflicto no solo con el capital privado, sino muchas veces con el Estado, ¿no?, que no quiere que los ayuntamientos excedan sus competencias. Entonces, si la única forma de hacer un municipalismo transformador es como hacía Maragall, teniendo relaciones con el tercer sector o con las asociaciones de vecinos a través de la contratación, que además puede generar redes clientelares y que además, cuando ese gobierno no esté en el ayuntamiento, es probable que toda esa estructura creada pues fallezca, ¿no?, todo ese tejido de cooperativas o de tercer sector fallezca. Si la única manera de hacer política desde el ayuntamiento que tienes y hacer municipalismo transformador es esa, yo creo que no estás mordiendo, ¿no?, estás teniendo colmillo con los espacios de la ciudad, con los polos logísticos de la ciudad donde el capital privado está completamente, en fin, no solo alberga mucho poder, sino que no le estás metiendo la espada a ese tipo de espacios, ¿no?
Eso para un partido que quiere reproducirse, digamos, es complicado. También estaría, en fin, todo el tema de, bueno, y si hacemos esto, entonces no tenemos electorado y no reproducimos y vendrá la derecha, en fin. Pero sin meterse ahí es muy probable que reproduzcas un modelo en el que, sí, es más liberal que socialista, ¿no? A partir del 15M, no solo, pero ha habido una revitalización, como de todo, una serie de movimientos sociales, urbanos, de reapropiación del espacio público, de reapropiación de solares urbanos, de reapropiación de fincas o de equipamientos públicos en desuso, con un uso, digamos, no muy próximo al barrio. Y, pues, por ejemplo, lo que hizo esto fue, claro, 2011, 15M, etcétera, fue durante el gobierno de Trías, un gobierno, digamos, de derecha conservadora, también con un rollito muy socioliberal, pero casi que le viene marcado por la historia de la ciudad. Y uno de los programas que se pusieron en marcha para responder a esa demanda, pues fue, por ejemplo, el Plan Buits, ¿no? Que es Plan Vacíos Urbanos, ¿no? Y que era a través de un programa de concurso público, ¿no? Una cesión temporal de ciertos solares urbanos dentro de la ciudad, la mayoría de titularidad pública, para que fueran gestionados por los propios vecinos y vecinas que lo estaban demandando, ¿no? Claro, con unas condiciones muy concretas, es decir, tiene que haber una asociación sin ánimo de lucro detrás, reconocida con cierta legitimidad en el barrio, tiene que ser para usos sociales, culturales, etcétera, no para usos económicos. Son una cesión de uso temporal durante 3 años, etcétera. Claro, eso es primero una medida muy tímida, y segundo, una de las capacidades más fuertes que tiene el ayuntamiento ahí, que es producir nueva norma o nuevo código o una forma de calificar el suelo diferente, pues con este tipo de proyectos ni siquiera se llevaba a cabo, ¿no? Yo recuerdo hablando con un técnico del área de urbanismo que llevó a cabo este proceso participativo del Plan Buits, que me decía que la figura jurídica que habían utilizado para hacer esa cesión de 3 años era la misma que los chiringuitos de playa, ¿no? Además, con todos los problemas que supone eso en términos de, por ejemplo, si se hacía una actividad o se hacía una paellada o si se hacía un mercadillo o cualquier cosa que tuviera, ¿no?, entrada y salida de público y condiciones de seguridad y tal, el propio espacio, la asociación que había ahí tenía que pagar la licencia, ¿no? Y luego había una ingeniería por parte del distrito para no pagan licencia porque son del Plan Buits. Ya, pero lo que se trata es de que haya una nueva regulación de este tipo de uso. Es decir, que el uso que se hace colectivo de ese vacío urbano no se adapte a la norma, al revés. La norma tiene que adaptarse a los nuevos usos, ¿no? Eso no lo va a hacer Trías o un gobierno conservador, pero claro, un gobierno, digamos, de nuevo socialismo municipalista debería planteárselo, ¿no? ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, ciertos usos en zonas de la ciudad que ya están llevando a cabo, esa colectivización de equipamientos, solares, etcétera, no sea a través de una ingeniería jurídica con el distrito y con cierta discrecionalidad a través de afinidades políticas con ese proyecto por parte del regidor, el técnico, sino a través de un reglamento que reconozca los usos de ese espacio y se adapte a los usos de ese espacio, pues, por ejemplo, un reglamento que reconozca los derechos de uso colectivo de ese lugar, ¿no? Está habiendo, por ejemplo, en Can Batlló, en el barrio de la Bordeta de Sants, un gran tema ahí, que es si se puede hacer una concesión de 50 años al tejido asociativo que hay ahí, respetando el tipo de gobernanza asamblearia por comisiones, que se vaya renovando, etcétera, que ha propuesto el propio espacio, ¿no? Bueno, pues si eso no solo, me parece de puta madre, pero si eso no es solo algo que ocurre a nivel de distrito con Can Batlló, sino que hay un reconocimiento urbano, metropolitano, de esa figura que va a arropar a la gestión comunitaria de ese espacio, hostia, ya tenemos un tema que ya no es, ¿no?, una concesión o una contratación para un proyecto tal, sino que es un reglamento nuevo que luego puedes hacer política con él si viene otro gobierno, ¿no? O sea, lo que yo estoy utilizando no solo está reconocido en el artículo 40 de la Carta Municipal, que dice que hay que ceder ciertos bienes públicos cuando el tejido asociativo los pide, o no solo tiene que ver con el artículo 40 del Reglamento de Participación, que también habla de gestión directa, sino que encima tenemos un reglamento confirmado en el Pleno de cesión de uso colectivo de, por ejemplo, no solo Can Batlló, sino otros espacios, ¿no? Y haces política con ese reglamento. Aunque no esté Barcelona en Comú ahí, aunque no esté, ¿no?, ya tienes algo que te da legitimidad
no solo para hacer un movimiento de reapropiación de un espacio concreto, sino para apelar a algo que tiene que ver con las políticas de ciudad, ¿no? No es la gran revolución, pero creo que si algún legado puede dejar un gobierno del cambio son este tipo de cosas, ¿no? Porque si algo no pueden hacer los movimientos es regulación, derecho y norma. El ayuntamiento sí, pues que la use políticamente, ¿no? O sea, este nuevo ayuntamiento de Barcelona en Comú evidentemente está haciendo cosas en ese terreno, en la cesión de uso no solo para equipamientos, etcétera, sino, por ejemplo, para vivienda, ¿no? Hay un problema de vivienda en Barcelona porque no hay una reserva de suelo público debido a esa apertura de mercados de suelo que hubo durante 30 años y que nunca se construyó parque público. Y una de las soluciones, en este caso público-comunitaria, es la construcción de vivienda a través de la cesión de uso de un trozo de terreno de titularidad municipal, ¿no? Hay experiencias bastante emblemáticas en Barcelona ahora mismo con La Borda, ¿no? La Borda, que es de hecho es en Can Batlló, ¿no? Cerca de Can Batlló. Y eso es una experiencia interesante en la medida en que, bueno, pues ya estás poniendo, como mínimo estás recuperando una figura, la de la cesión de uso para la construcción de vivienda, que además luego la vas a poder recuperar, ¿no? A los 30, 40, 50 años, lo que se estipule, y eso formará parte del parque público, ¿no? Pero las formas en las cuales la propia, ¿no? Diferentes movimientos, organizaciones que pueden venir de un legado más o menos fuerte o que vienen ahora mismo porque hay una necesidad básica y no se está cubriendo por parte ni del mercado ni del Estado, como pueden ser las formas de ocupación, ¿no? De fincas y que en muchos casos son de fondos buitre, ¿no? El movimiento es lo suficientemente inteligente como para no meterse en viviendas digamos, de pequeños propietarios, sino la plataforma Afectados por la Hipoteca y el sindicato de inquilinos ya tienen una cartografía de cuál es la titularidad de la propiedad en la ciudad, no toda, ojalá, pero sí de dónde los fondos buitre tienen, ¿no? Aquellas fincas que están en desuso porque se quiere revalorizar su precio, ¿no? Y si hay ocupaciones de ese orden, yo creo que tendría que haber una valentía más fuerte por parte del ayuntamiento en reconocer eso, no tanto como qué sé yo, cuál podría ser el discurso de una derecha más o menos moderada en esto, ¿no? No la desobediencia de uno de los derechos fundamentales del ciudadano, que son sus derechos de propiedad, sino decir, no, esto es una acción de justicia social en la medida en que el ayuntamiento tiene que proveer parque público o tiene que garantizar el derecho a la vivienda, y esta es una de las maneras de acción directa que está haciendo la propia sociedad, además en este fondo buitre tal, y de repente tienes un discurso, el de la penetración del capital privado, el del capital global que está llegando en la ciudad y no es productivo, qué sé yo, lo puedes justificar por la vía. Yo creo que en este sentido no es tanto una falta de competencias, tal, hay como miedo, hay un poco de miedo, porque el marco que de alguna manera la nueva derecha está situando de este gobierno es pro movimientos de ocupación, ¿no? Este gobierno son, en fin, lo que venía de atrás, unos perroflautas, o qué sé, no sé cuántos, y no trabaja para las mayorías sociales, que lo que quieren es, no han hecho la vivienda que tenían que hacer, tal. Ese discurso opera, funciona. Y si bien es cierto que, por ejemplo, en el Raval y en otros distritos, en Gracia, por ejemplo, en algunos casos, ha habido ocupaciones o algunas ocupaciones históricas y se han hecho algunos arreglos para que eso funcione, no se ha hecho un reconocimiento de eso una vez más a nivel de ciudad, ¿no? Porque los arreglos también los hacía Xavier Trias, ¿no? Del gobierno de la derecha conservadora catalana. Por ejemplo, con el Banc Expropiat en Gracia, pues luego resultó que Trias estaba dando cobertura para que, básicamente para contener ese conflicto en el distrito, ¿no? O en el barrio. Yo creo que el miedo también tiene que ver en cómo se te enmarca por parte del resto de los partidos y socialmente cómo se te percibe como un partido minoritario para los ocupas y para, ¿no? Hay una timidez política de, bueno, vamos a resolver esto en la medida en que vamos a reconocer eso, pero con ciertas políticas, una vez más, discrecionales, que tienen que ver con el distrito, este caso en concreto, vamos a ver cómo le damos cobertura, y que tiene que ver incluso con la valentía del regidor o la regidora que hay allí, o de los técnicos, o incluso los servicios jurídicos que sepan aquello arreglar todo de una manera más o menos ágil, pero no de meterse en... Hay ocupaciones legítimas, no legales, y lo que queremos es que la legalidad cubra esa legitimidad, ¿no? Yo a veces me paso de épica con este ejemplo, pero es que yo cuando lo di me quedé muy flipado. La única vez que yo he visto algo parecido fue pues, la regidora de Ciutat Bella en un programa de TV3, Galapín, salía y se enfrentaba directamente
a una de las MK Premium, ¿no? Una de las promotoras que están generando propiedad vertical en la ciudad para poder especular con todo, ¿no? Sacarle con una inversión mínima, sacarle mucho rendimiento, y de repente te encuentras a una inmobiliaria que en TV3, en horario de prime time, está diciendo que lo que hace ella es legal, y Galapín diciéndole que es legal pero no es legítimo, ¿no? ¿Cómo puede ser que una regidora de repente hable de lo legítimo y no de lo legal? Yo creo que ahí estábamos un poco más cerca, ¿no?, de tener un debate político muy interesante respecto a si es legítimo la ocupación o si no es legítima la ocupación, pero todo este marco, digamos, es de estáis a favor de un segmento y no de otro, es problemático. Y además la cosa se pone más dura cuando en realidad no solo tienes a un partido, a una derecha institucional o nueva derecha que te está metiendo ahí, sino también a fragmentos, a fracciones que tienen su propia historia de movimientos o de tejido asociativo reaccionario, ¿no? Los 90s, 2000 ya lo vivimos en el Raval, con esta demonización de los migrantes a través de las pancartas en bastantes balcones de la ciudad de queremos un barrio digno, ¿no? Volem un barri digne, y ahora volvemos a encontrar, ¿no?, algunas de estas que evidentemente no son hegemónicas en el barrio, pero que producen tienen escalabilidad cuando hay una demanda de vivienda y cuando pues, probablemente se ha incrementado la inseguridad en el barrio, ¿no? Hay más violencia, hay más atracos, etcétera, y toda la cuestión, digamos, de los narcopisos y de cómo eso pues, penetra en la opinión pública, y también tienes ahí movimientos reaccionarios. Es que a veces yo tengo la sensación de que en otros contextos está más o menos, bueno, no sé si normalizado, pero sí que hay una reflexión crítica sobre eso, y aquí, y hablo no solo de Barcelona, sino también en el contexto español y la izquierda del contexto español, hay un punto de pensar que la izquierda tiene el monopolio de los movimientos, ¿no? Y que todo movimiento va a ser un movimiento, digamos, emancipatorio, de justicia social, etc. Bueno, pues últimamente estamos viendo que no. Incluso en ámbitos también de defensa de la propiedad privada, como pueden ser, ¿no? Ha habido en Barcelona, ha habido movimientos sociales muy producidos, desde luego, por, en este caso, una empresa privada, de defensa de Airbnb, ¿no? Y de la venta, del alquiler temporal para usos turísticos de pisos que no tienen la licencia, ¿no? Y claro, tú lo veías de repente, hostia, ¿cómo puede ser que haya una movilización callejera? Airbnb no solo tiene, digamos, directores de marketing en la ciudad, sino que también tiene liberados en esos espacios, ¿no? Y también lo vemos en esta parte, digamos, de los narcopisos, tal. O sea que los movimientos, pueden haber movimientos, ¿no?, que sean, y que cada vez lo vemos más, ¿no?, porque hay una batalla, digamos, en la calle por esa hegemonía política, que pueden ser reaccionarios, y con esta cuestión, digamos, de la propiedad privada y de los derechos de propiedad privada, que es algo que tenemos, ¿no?, muy integrado dentro de, bueno, pues que es bastante transversal en términos de clase, ¿no? Es decir, que pues igual no tengo un buen salario, pero va a haber rentas a través de mis derechos patrimoniales, ¿no? Es algo que genera bastante consenso. Y meterse con la propiedad privada es un territorio que la derecha sabe aprovechar muy bien y que los movimientos reaccionarios también saben aprovechar muy bien. Sobre el curso, lo primero que ayer, digamos, después de la intervención de las dos compañeras de ella sobre el tema del feminismo y del ecofeminismo, vaya, lo primero sorprendente para mí, igual porque no venía con la cabeza puesta, era la gente que había, ¿no? O sea, las experiencias de la gente que está participando en el curso, ¿no? Y que de repente, o sea, tienes ahí como experiencias súper potentes de toda Latinoamérica, de gente que está pensando en las claves, digamos, en este caso, ¿no?, de autogestión o de transformación y todos los retos que hay ahí presentes en esas alternativas transformadoras, y que, bueno, es un tipo de experiencia autoformativa que es súper interesante no tener una conversación cerrada o de gente que está muy cercana en el territorio, porque también se vician, ¿no?, los debates, y a veces no tienes una perspectiva más amplia de lo que significa una transición si no tienes en cuenta, en fin, alianzas con otros territorios y otros sujetos, ¿no? Y en ese sentido me parece súper potente, vamos, el poder conseguir que haya esa diversidad y que esté pensando políticamente en cosas concretas, y que son, ¿no?, esta cuestión de la transición o las alternativas, que es un lugar donde la izquierda a veces tiene pues, pocas ideas o muy repetitivas, o que apelan a una nostalgia de ciertas formas de organización que está claro que en este momento no funcionan, y es bueno tener mucha materia gris ahí, muchas prácticas ahí. Y respecto al debate de hoy,
Claro, yo me quedo con muchísimas ganas de que haya, o sea, de tener un debate, sobre todo, claro, ves ahí, pues eso, a gente que viene, ¿no?, del contexto latinoamericano, donde si en algún lugar se ha pensado de manera, y se ha practicado en las últimas décadas, se ha pensado de manera fuerte en esta relación entre lo público y lo comunitario, ha sido en ese contexto, ¿no? O sea, nosotros venimos de experiencias que, en fin, deberíamos remontarnos, ¿no?, a los años 20, 30, más que los 50, 60, 70, para ver ese tipo de prácticas, digamos, autogestionarias y relación con el Estado. Y si al, ¿no?, en fin, por ejemplo, todo el debate boliviano entre un Estado más y un partido más casi de corte leninista, ¿no?, o una práctica comunitaria que reconozca el propio derecho de la comunidad indígena para producir un Estado descentralizado. Creo que ese tipo de debates basados en la práctica hace mucho tiempo que no los tenemos aquí. Incluso hemos tenido la oportunidad, o sea, que el debate sobre lo público comunitario, que a veces, y yo en mi caso me pasa, a veces lo reducimos a casi una cuestión legalista, ¿no? Tiene una dimensión política enorme y en ese sentido el poder tener ¿no?, a gente tan diversa, o la experiencia, ¿no?, de las fábricas recuperadas de Argentina que ha explicado Andrés, me parece súper potente, ¿no? A mí, por lo menos, me hace saltar un poco la casilla y pensarme, ¿no?, a mí mismo también con una mirada, aunque no lo quieras, muy localista, ¿no? Tenemos ahí unas batallitas que, si las miras de esta dimensión del sur global, son, en fin, bastante tímidas. O sea, había un tiempo donde se utilizaba mucho este paralelismo, no solo en términos, digamos, de reflexión y tal, sino en términos políticos entre Bilbao y Barcelona, como, o sea, como esa transición de ciudades, digamos, fordistas y de industria pesada, etcétera, y este paso a ciudades globales, cómo la cultura había tenido un papel fundamental ahí, ¿no? O sea, el uso de la cultura como pretexto para el desarrollo económico y, digamos, de entrada en el mercado global competitivo de capitales culturales. Ahora que comentáis lo de, ¿no?, todo el proyecto, digamos, de la RIA y del Guggenheim, como tenía un paralelismo directo con lo que estaba ocurriendo en Barcelona, también con la relación que podía tener el puerto o la relación que podían tener ciertas infraestructuras culturales con esa renovación, ¿no?, de la ciudad para entrar dentro de ese... bueno, de esos circuitos de capitales culturales globales, ¿no?, incluso de competencia, ¿no? Era divertido, entre comillas, como otras ciudades tipo, bueno, como Madrid, por ejemplo, quería entrar en esos circuitos de competencia de capital cultural y era como, es que Madrid no es muy interesante en términos de digamos, el tipo de singularidad, ¿no?, cultural que pueda tener, pues, Bilbao o Barcelona, ¿no? Más allá de anécdotas, pero que yo creo que esa reconversión y de recalificación y de reurbanización y también de, pues, la geografía política que produces ahí, en el sentido de cómo desplazas a unos segmentos sociales o a otros y cómo puedes producir, en fin, que yo creo que había que utilizar otro término porque eso es demasiado pensando en otro contexto, ¿no?, cómo produces gentrificación, ¿no?, o procesos de sustitución social en el territorio utilizando la cultura como pretexto y incluso infraestructuras culturales, ¿no?, no solo un discurso alrededor de lo que es una capital cultural y poniendo signos, poniendo el acento en ciertos signos culturales y quitándole, omitiendo otros signos culturales que pertenecen a la historia de las ciudades como Bilbao y Madrid, son estrategias donde han estado como muy cerca, ¿no? Yo tengo la impresión, igual discutiendo con gente que está en Bilbao y tal, que todo este discurso más, por decirlo así, de las industrias creativas, ¿no?, o de los, digamos, el tejido cultural creativo que puede dedicarse, yo qué sé, a la cuestión más de pedagogía, incluso de artes escénicas, de artes audiovisuales, ya no pensando en grandes figuras, que en su momento, ¿no?, rollo artes plásticas o, yo qué sé, Chillidas, o esa línea que podría unir, qué sé yo, a Chillida con Txomin Badiola y este tipo de figuras, pero sí en el tejido así más de industrias creativas, ha tenido, o tuvo, por más la época que conozco, tuvo más éxito en Bilbao que en Barcelona, ¿no? O sea, en Barcelona hubo como una reacción crítica a esta idea de los freelance de la cultura y van a ser útiles para el desarrollo económico, para regenerar el barrio y hay que darles, ¿no?, como subvenciones y apoyarles. Y aquí o sea, yo veo a colegas míos que están aquí currando en esa línea que se creen más ese discurso de vamos a renovar Bilbao a través de nuestro trabajo, digamos, plástico, estético, pero también pedagógico de reconstruir la ciudad, que no en Barna, que igual entró ya muy tarde y había como un escepticismo con eso, ¿no? Pero
Igual también había más pasta aquí, quiero decir que en Varna con todo ese rollo era más un discurso que otra cosa, ¿no? Pero, o tiene que ver con la tradición, bueno, no lo sé, la verdad que no lo tengo muy claro, pero que hay como, ha tenido como más capacidad de penetrar dentro del tejido social, artístico, cultural, tengo la impresión aquí que no,